Soy un artista plástico. Me eduqué en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Xochimilco. Y de ahí, pues siempre tuve la inquietud de hacer cosas desde pequeño. Soy de la generación que nos tocó ver la Guerra de las Galaxias cuando salió. Vimos un letrero, se solicitan escultores para caracterización. Pues vamos, hicimos la prueba, nos quedamos. Resultó que era el taller de caracterización de Televisa. Salía la sangre y cortaba, se veía impresionante, hasta yo me quedé, hijo, soy un genio, ¿no? Algo realista es bien complicado. O sea, hacer un monstruo es muy fácil, porque no existe. No hay secretos, digo, a ver, háganlo, no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Uniendo Puntos, el proyecto donde tengo el gusto de platicar con las personas que hacen posible el medio cinematográfico, el medio cultural mexicano. Y aquí yo tengo el gusto de acompañarlos para que nos cuenten sus experiencias, para que nos cuenten sus posturas, sus historias de vida y todas estas cosas que los han hecho. De repente también nos metemos mucho en lo místico y en sus posturas particulares y en sus anécdotas personales que siento que hacen el doble de valioso las aportaciones que nos hacen. Es un proyecto que tiene como objetivo hablar con el otro para poder compartir con el otro, y en una de esas, ahora sí que bastante idealista, podernos acercar los unos a los otros. Yo soy Eleazar Viló y desde mis trincheras, que son el Departamento de Cámara y la Actuación, estaré hoy platicando con Jorge Siller, si lo pronuncié bien, ¿verdad? Está bien, Siller o Siller, como Siller. ustedes gusten. Y quiero platicar porque me parece muy interesante poder tener esta conversación contigo. De entrada, agradezco lo recibido. Muchas gracias por aceptar la invitación, por Yo permitirnos estar en tu espacio. Siempre generamos un montón de incomodidades y nos trataste de maravilla. Te lo agradezco de todo corazón. Y quiero empezar con una mística antes de platicar de ti, de tu carrera. Y justo me encanta la palabra mística para esto porque muchas cosas de las que hacemos son efímeras, están en el aire, pero tienen la potestad de tocar las almas de las personas. Entonces, con el objetivo de dar una caricia al alma, de todo corazón, es un regalo hecho a la medida para tu persona. Siempre digo que, si me permites el atrevimiento, es la evolución tocando a tu puerta. Un regalo del alma, muchas gracias por aceptar y compartir. Eleazar, muchas gracias, es un detallazo. Y es te lo juro que del fondo de mi corazón. Híjole, qué cosas. Ramón, gracias también, el equipo de Eleazar. Híjole, y no es mi cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños, y es una pulserita que dice... No lo sabemos. No sabemos. Piedra Luna, asociado... con la intuición y la calma. Intuición y la calma. Eso es todo. Hilo color limón, alegría en la vida, pensamiento positivo. Y por ahí atrás trae sus instrucciones de por qué, para qué, cómo, hasta cuándo. Lo voy a abrir y me lo voy a poner después. Muchas gracias. Sí es una mística, lo recibo de corazón. Muchas gracias. Pues el proyecto se hizo en ese contexto, pero a ver, qué magia. Para ir entrando en materia, muchas veces me toca hacer las preguntas para que todo el mundo pueda entender esto. Tú tienes varias, corrígeme, en cuanto me equivoque, por favor, corrígeme. Tú tienes varias especialidades. Eres un make-up artist, eres un maquillista de efectos especiales, que significa que haces prostéticos, haces dummies, has hecho botargas, has hecho criaturas, personajes, has estado en el diseño de todas estas cuestiones. Y además, quiero platicar algunas de las películas las que a mí me llaman la atención, porque tu IMDb es afortunadamente bastante glorioso y bastante amplio. Gracias. Que por lo que he platicado contigo y lo que he visto en otros espacios no está actualizado, entonces tocaría echarle un ojo por allá. Pero estuviste en Dragon Ball, en distintos puestos en Dragon Ball Evolution, estuviste en Resident Evil en la 3, en Beverly Hills, Chihuahua, estuviste en Cronos, has hecho series, estuviste en Coyote, estuviste en Señor Ávila, en El Capitán, A Corazón Abierto, y en puestos bastante diversos. Sí, también te ha glorificado la academia, ganaste por ahí con De la Calle. Así es. La Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas Mexicana. Entonces, para que mi abuelita lo entienda, para que mi vecino lo entienda, ¿qué es lo que haces tú en el medio cinematográfico? Ok, pues soy un artista plástico. Eres un artista plástico de formación. Finalmente la cinematografía es el séptimo arte, como lo conocen, que es un arte escénica al grabarla, tú lo sabes, y finalmente de ser un arte del tiempo se vuelve un arte del espacio y viceversa, ¿no? Es un arte del espacio en donde estamos todos trabajando en un set, al filmar lo que es efímero, una toma y otra, pero queda grabado, ¿no? Queda grabado antes en película, después ya quedó grabado en cassettes,
Me tocó trabajar en la primera película digital de América Latina con Arturo Ripstein, se llamó Así es la vida, en el año del 99. Ok. Memo Granillo fue el fotógrafo y eran unas camarotas con cassettes de edad, pero daba la flexibilidad de poder filmar planos secuencias. O sea, seguir corriendo la cámara y así. Antes estábamos limitados por las películas por las latas de película, ¿no? Entonces no había esta cuestión del plano secuencia o tenían que hacerse magazines especiales. Entonces, dado esto, bueno, me salí de la cuestión. Soy un artista plástico. Me eduqué en la academia de, ¿cómo se llama? En la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en Xochimilco. Y de ahí, pues siempre tuve la inquietud de hacer cosas desde pequeño. Soy de la generación que nos tocó ver la Guerra de las Galaxias cuando salió. Tenía 10 años cuando salió la Guerra de las Galaxias. Entonces te quedas con esa obsesión, yo también quiero hacer monitos, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y finalmente pues pude llegar a eso, ¿no? Pensé que iba a estudiar diseño gráfico, eché un semestre de diseño gráfico y me di cuenta que realmente lo mío era más la plástica. Me enfoqué hacia las máscaras, el látex, cuestiones de teatro. Tuve un grupo de performance que se llamaba Multimedia y Eventos. Estaba muy de moda el performance a principios de los 90. Entonces en Xteresa, en el... ¿Pero qué hacen ahí? En el Chopo. ¿Tú participabas pues, como happenings, con body paint, con este tipo de body cosas? painting. No éramos de los que metíamos ardillas a licuar y así, que era muy tipo... No, hacíamos cosas más como muy musicales, con grupos de música electrónica, como Oxomaxoma y otros. Hubo un ciclo de performance que hicimos en el Look, La Última Carcajada de la Cumbacha, en el 90. Y tenía mucho de música de intervención y de plástica. Exactamente, era plástica, intervención, el momento ahí, máscaras, desnudos, etc. Era como puestas en escena muy locochonas en las que no había límites a lo... Sí, que era una época muy fuerte aparte del performance, ¿no? Sí. Y empezó a haber festivales de performance, se puso muy de moda en esos tiempos, ¿no? Desde el 90 hasta el 95 hubo un auge. Y antes entré a Televisa a hacer caracterización. Quiero hacer una pequeña pausa ahí. Tu encuentro con el cine, me encanta preguntar esto, tu encuentro con el cine fue con la Guerra de las Galaxias. Así es. Es que todos tenemos un punto de no retorno. Fue antes, cuando vi Jason y los Argonautas. En Cine Permanencia Voluntaria del 4, una película con puros monstruos de Ray Harryhausen, una película de los años 50 con puros monitos de stop motion, criaturas de stop motion y maquillajes así. Eso me volvió loco, me flipó antes de la Guerra de las Galaxias. Veía Ultraman de pequeño. Recuerdo alguna vez un monstruo me dio tanto miedo que lo veía detrás de un mueble, ¿no? O sea, te hablo de cuando tenía 3, 4 años. Pero crecí con esas películas, ¿no? Quiero hacer una nota en casita y aquí a los que están en el set. ¿Vieron cómo le cambió la cara cuando habló de los monitos? ¿Sí vieron cómo le cambió el tono, la mirada y la cara? Ok, todos vimos eso, perfecto. Pues sí, fue una cosa que me obsesionó. Intentaba yo... Hay una escena en esa película que salen unas quimeras volando... Y dije, bueno, pues agarré unos guantes de látex, unas pelotas de unicel y como pude hice algo, ¿no? O sea, ¿intentaste rehacer las quimeras? Intenté, y plastilina, pero cosas de hobby de chavito. Recuérdame tu edad en la época. Habré tenido unos 7, 8 años. Ok. Te hablo del 70. Yo soy del 68. Yo nací en el 68. Sí. Viva el rock. Viva el rock, sí. Viva el rock, el performance y el cine. Exacto. Y perdón, te interrumpí. ¿Y entraste a Televisa? Entré a Televisa. Entré a Artes Visuales, a la ENAP, ¿no? Entré a Televisa en el 88, después del Mundial. El Mundial fue en el 86. Por un compañero de la prepa me metió al departamento de diseño gráfico. Su papá era el jefe. Empecé a hacer las ilustraciones para los noticieros, pero no fue lo mío. Tú ya querías entrar a la caracterización, a otras cosas. Pero sí, salí de Televisa, entré a la carrera de artes visuales. O sea, yo entré al noticiero Eco, cuando empezó Eco, en el 88. Híjole, ahí sí, esa referencia sí no la entendí. En el 88 era un noticiero que era como tipo CNN, 24 horas. Entonces, había dibujantes 24 horas al día. Yo tenía turno de las 7 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y de 12 de la noche a 7 de la mañana los sábados.
para un chavito de 18 años era una cosa muy... Te fue preparando para los llamados. Sí, sí, sí. Para lo que vendría después. Sí, sí, no era nada divertido, pero bueno. Y 2 años después, bueno, entré a la carrera de artes visuales y tirando unos moldes de una obra de teatro que habíamos hecho... ¿Por tirando te refieres a hacerlos? Tirando de que los habíamos, no teníamos espacio en nuestras casas. Hicimos una obra de teatro en la ENAP, que era Benito Fernández, que era un tipo que nace sin cabeza. Ok. Entonces el actor iba así... Perdón, tenían que prolongarle como el torso. Y todos los demás personajes tenían cabezotas. Esa fue mi primeras máscaras que hice con un grupo de ahí. Nos divertimos muchísimo. Ahí conocí el látex. Y dije, esto me gusta. Tirando los moldes, porque no los podíamos tener ahí. Si la cabeza era así, el molde era 50% más grande. Exactamente. Estábamos echando pues, un poco de cannabis y un poco de caguamas en la escuela. El Era la escuela roll. de artes, el rock and roll. Te hablo de 1990. Vimos un letrero, se solicitan escultores para caracterización. Mi amigo Fer y yo, pues vamos, hicimos la prueba, nos quedamos, resultó que era el taller de caracterización de Televisa. Lleno de cabezas de yeso, lleno de cosas muy interesantes visualmente para mí, porque yo veía talleres de maquillaje en las entregas de los Óscares y así, y yo quería hacer eso. Okay. Entré, estuve ahí como 1 año y medio en Televisa, aprendí mucho. Me salí porque tenía que seguir en la carrera, o sea, invitó en la carrera de artes visuales y Televisa. Ajá. Y bueno, me seguí con la carrera, pero después ya tenía amigos que estudiaban cine en el CUEC, contemporáneos, estoy hablando de 1992. En 92 fui a Cronos, me invitaron a Cronos como asistente de escultor, a hacer la maquinaria donde sale el aparato, todo lo chiquito que va. Pero todo en grande, era una maqueta. Curiosamente, pues fue un fracaso. ¿Por qué? Porque era un equipo súper profesional, el de Guillermo del Toro y así. Nos dieron el insecto de cera, pero yo era un aprendiz todavía. Y el jefe de ese departamento pues era un escultor maravilloso, pero de miniaturas. Okay. Entonces, nada estaba como en su lugar. No sabíamos sacar moldes de silicón, o sea, era muy, muy precaria todavía la industria en ese tiempo. Nada más estaba Everardo Mora, que había hecho su programa de ¿Qué nos pasa? Y era como un outsider de Televisa. Ya había hecho Guillermo del Toro La Hora Marcada, pero él venía de estudiar en Estados Unidos, ya él venía en... Sí, traía otra línea de trabajo. Y Televisa todavía era Televisa de los polivoces, ¿me entiendes? Todo era muy arcaico. Sí, muy arcaico en el 90. En el 92 entramos a hacer las piezas de esta cosa de Cronos. Okay. Conocí al señor Guillermo del Toro, un tipo muy agradable. Yo hice unos fuelles, o sea, y libremente hice unos fuelles que eran así, como en miniatura pensabas que eran como de piel de lagartija. Pero sí le gustaron mis piezas. Ok. Bien. Ajá. Pero en general, pues todo no acabó de salir bien. La resina estaba mal hecha, quedaban burbujas. Era un poco un caos. Y bueno, fui a ver la película. Salí enojado porque no tenía crédito. No conocía bien el cine. Estaban ahí Salvador Parra. Estaba Miguel Ángel el Dode en el departamento de arte. La diseñadora de producción era Brigitte Broch, de Cronos. Después ya la conocí, fue una gran madrina mía. Okay. Sí, es una señora que quiero mucho y admiro. Y ella, cuando recibí mi primer Ariel, ella me recibió tras bambalinas y me abrazó y con mucho cariño. Somos como sus hijitos, ¿no? Todos los que hacen arte, el Pache, ¿cómo se llama? Ana Solares, toda esa gente, pues vienen de Carlos Salom, son alumnos de la maestra Brigitte, ¿no? Que se ganó un Oscar por Moulin Rouge. Bueno. Me desvío porque salen tantas anécdotas y cosas así. No, pero es importante. Sí. O sea, todos somos hijos cinematográficos, por lo menos de alguien. De alguien, así es. Y una de esas de muchos. Y bueno, estuve en Televisa, me salí por continuar la escuela. En enero de la 91 fue que entré a Cronos por un amigo. Estuvimos ahí. Salió en el 92, 93 la película. Y me acuerdo que vi una vez una Fangoria, una revista que era de terror, de efectos de maquillaje, con entrevista a Guillermo del Toro, y nos menciona al pésimo equipo de escultura que hizo la primera pieza del... ¿Pero así los menciona? Sí nos menciona en la entrevista. Me arrepiento mucho de no haber comprado esa revista. Y yo no
asumo responsabilidad de que haya quedado mal. Yo nada más era uno más del equipo que estaba como el burro que tocó la flauta, aprendiendo ahí, ¿no? Poquito después estaban haciendo en Televisa una telenovela que se llamó La Antorcha Encendida, que era de don Porfirio Díaz y así. Pues llegaron Ahí con tenía sus mucha oportunidad de balazos, de Yo prostéticos. ya no estaba en Televisa. Estaba mi novia en aquel tiempo. O sea, entró allí, que era artista plástica también. Ella era performancera. Y la cosa es que les detienen la telenovela porque todavía se veía de los polivoces. Todo estaba terrible. Fue cuando en Televisa traen a Tom Burman. Una gran... O sea, un grande del... Pero como a entrenar a los que estaban acá. A entrenar a Televisa. Entrenar a la gente. También trajeron a Ken Díaz, otro maquillista del Zorro y gran artista de maquillaje. También tiene algunos Óscares. O sea, trajeron gente top a dar cursos. A dar cursos a Televisa. Entonces, fue cuando el maquillaje en Televisa y en esta industria ya llegó a estar actualizado. Se conocieron menos materiales, Proced, el 355, que es un adhesivo especial. O sea, salieron del mástic y lo teatral que era a materiales ya modernos y así. Y de alguna manera, por ósmosis y por la novia y porque todavía estaba en contacto con toda la gente que estaba ahí en el taller, pues aprendí también yo. En ese taller pasaron gentes como también Roberto Ortiz, quien quieras. De esa generación. De esta generación pasó por el taller de caracterización de Televisa. Que dirás, bueno, es Televisa, pero finalmente es un hervidero grande de gente. Con recursos. Exactamente, tenían recursos, hacían cosas para lo que se produzca o no en la televisora, pero había mucha chance de experimentar. Entonces, de alguna manera, me desarrollé paralelamente, ¿no? En ese sentido. Y bueno, me desarrollé conociendo materiales. Yo no estudié esto, estudié artes visuales. La pregunta del principio era, bueno, ¿qué hago? Pues bueno, mi papá era inventor. Mi papá, en paz descanse, era inventor. Un tiempo fue el único inventor de la sección amarilla. Y era un ingeniero, entonces por él desarrollaba tecnología, lo que le pidieran, que ojos electrónicos, que tecnología, cosas para ingeniería, para todo. Él hacía sus maquetas, hacía todo. Y de alguna manera, pues lo heredé, ¿no? Pero él no estaba metido en el cine como tal. Él no estaba en el cine, él era ingeniero. Pero yo, digamos que, bueno, entré a la televisión, entré a los cortos escolares. En Cronos, te digo, entré como el burro que tocó la flauta. De perrote, como dice Santiago, ¿no? Hasta que, bueno, hice una tesis del CUEC. Del CUEC, ajá. De una amiga. Hicimos el pueblo mexicano que estaba como director de arte también, empezando. Pueblo mexicano que estaba en los estudios América, ahora Azteca Digital, que está ahí en Miramontes. Había un pueblo mexicano hermoso. Ahí se filmó como Agua para Chocolate, se filmaron miles de películas gringas. Se hacía un pueblo ya muy antiguo. Me tocó hacer el arte de ese corto de una amiga que se llamó Despierta, Adela Despierta, creo. Hablo de 1994, algo así. Y ahí conocí más gente que me derivaron a volver a encontrar gente con el cine. Entré a un taller de Marco Palma, estaba en Atleta 7. Marco Palma, un gran escultor. Sí, enfrente de los Churubusco. Entonces entré al taller de escultura y yo lo que traía es que ya traía el bagaje de usar cosas de látex, usar gelatinas, porque antes del cine, también empecé a trabajar con un escultor, César Martínez, un gran artista mexicano que hacía cuestiones de pintura explosiva, con Primacord hacía... ¿Pintura explosiva? Haz de cuenta, ves el Primacord, que es como una cuerda que es un explosivo, como tipo C4, pero cuerda así. La colocaba en láminas de metal, la encendía, explotaba y dejaba impreso el dibujo. Y empezamos a hacer piezas humanas, él y yo, a experimentar los moldes de cuerpo, porque su obra eran cuerpos que se inflaman, se desinflan. Acaba de exponer en X Teresa, de hecho, hace poco. Empezamos a hacer gelatinas de cuerpo humano, piezas de hombres de chocolate. Entonces, los dos desarrollamos esa know-how de sacar moldes de cuerpos, experimentando. Te digo, con vendas no había de yeso, un tutorial, no había un manual. No había nada de eso, era, güey. Primer molde que sacamos, realmente le echamos silicón para moldes, le echamos yeso, una cosa que sigas vivo. Un alumno de él,
pero finalmente nos volvimos masters los dos en lo que es el livecast. Y ya cuando llegué a este taller de escultura, esto fue en el 96, estaba filmando El Zorro, la primera. ¿Y caíste ahí? Estaba filmando la película de Perdita Durango, de Alex de la Iglesia, en la cual tenía que haber 800 frascos con fetos. Entonces llegó a entrevistarme y veo los fetos, los moldes, esto es lo que vamos a hacer. Pues yo dije, bueno, pues yo tengo experiencia en cera y en látex. En serio, y yo vaciaría esos fetos en cera, mucho más rápidos que vaciarlos todos en resina. Y así, menos así. Contratado. Me dice, O sea, seca más rápido de entrada, ¿no? es mucho más rápido, menos tóxico, mucho más económico. Todo lo que un productor quiere escuchar. Sí. Y entré a ese taller con Marco Palma, lo encontré la semana pasada, uno de mis más grandes maestros. Y ahí fue una gran universidad porque fue un taller en el que había escultores de madera, escultores de poliuretanos, escultores de todo tipo. Y yo tenía pues cierta experiencia, pero aquí había puros maestros. Yo era como en promedio de los más chavos del taller, ¿no? Entonces fue increíble entrar a ese taller porque me empapé de muchísimos conocimientos, en el cual pues no había envidias en el equipo. Fue un gran equipo. Y éramos como 20 y tantos en Atleta 7. Toda la casa llegaban toneles de resina, toneles de silicones, eran materiales a lo bestia, ¿no? Y bueno, resulta que se está haciendo El Zorro, se está haciendo Perdita Durango, y como era el único que había hecho cosas de látex así, tuve que hacer mi primer cadáver para Perdita Durango. ¿Ahí tenías cuántos años? Tenía 28 años. Sí, estabas relativamente chavo. Relativamente chavo, ya había... ¿Ya para aventarte algo así de grande? Sí. Entonces hicimos el molde de un señor que era el señor que cuidaba Enos Churubusco, papá de un compañero de cámara, el Demos. Ah, ¿el papá de Demo? Claro. Papá de Demo, claro. Sí. Paz descanse su papi. Sí, a Demo lo conozco, el papá. Ajá, sí, paz descanse. sí, esto te hablo del 96. Le sacamos molde al señor. Javier Bardem mató tu primer dom. Sí, Javier Bardem, hicimos un domi de él. Sale el señor de cadáver y después porque es santero. Entonces está sacando el corazón al cadáver la escena. Y ya Javier Bardem le saca el corazón y lo muerde, ¿no? Ahí fue, y los fetos de esa película. O sea, fue mi entrada al cine ya bien, de que te encargo esa chamba a ti, tú eres el encargado de los fetos y eres el encargado de ese domi. Wow, dije, ok, pues ya estamos ya en serio, porque antes nada más había hecho como cositas para cortos y así. Y en La Máscara del Zorro, pues hicimos todo tipo de props, que pescados, que pistolas, cosas así. Y resulta que el que hizo los efectos de El Zorro se llamaba John Steers, en paz descanse. Él se ganó un Oscar por La Guerra de las Galaxias, por la primera. Él es el que hacía los efectos especiales mecánicos. No era de ILM, era inglés. Era el de los efectos mecánicos, el que hacía de las puertas y así. Se ganó un Oscar también por Star Wars. Y como yo hablaba inglés perfectamente, me mandaron, vas tú con él. Te mandaron de sombra. Me mandaron porque hay una escena en la que tiran un ángel los chavitos. Una escultura de un ángel la tiran. A lo mejor recuerdan esa película. Y le caen a los malos. Y ese ángel era el efecto de, pues bueno, ya sacar el molde y todo, de varias gentes. Era de poliuretano de vaciado. O sea, se esculpió la pieza, se sacó un molde que no era de silicón, sino de varias piezas de fibra de vidrio. Entre más piezas tiene un molde, más intrincada la pieza. Porque hay moldes de silicón que son flexibles. Entonces, para sacarlo es más fácil. La pieza, pero hay moldes que son por ejemplo, en las tortugas que te platiqué, eran de varias piezas de fibra de vidrio. O sea, los armas para vaciar, una vez que eso pasa, los desarmas varias, como un Lego. Okay. Así es. Se hizo este ángel y ahí me encargaron estar a cargo del taller para que se hiciera lo que el señor pidió, que era ponerle una varilla de madera de balsa en el talón huecar la pierna del ángel, y que en cierto momento se cayera, pero que bajara así de alguna manera con una cuerda para que no cayera de sopetón, tener una caída controlada. Y bueno, fue mi chamba, pero estaba tan nervioso de que era el de la Guerra de las Galaxias, ¿me entiendes? Claro. Así, ya un señor grande falleció al año siguiente, fue triste, John Steers.
Ya era un señor grande, pero fue demasiada presión. Es el de la Guerra de las Galaxias. No te necesitaba ni gritar ni apurar, ¿no? No, el con señor solo sí. el nombre ya era suficiente. Pero una mañana me desperté soñando con eso y me fui al taller y de repente me di cuenta, hoy no había chama en el taller. O sea, pero era de que el sueño a veces se te mete en el subconsciente. Sí, que no estaba soltando el proyecto. Sí, y siempre me pasa así. Cuando tengo proyectos, los vas como elaborando durante la ensoñación o dormido, sueñas con los proyectos. Con la solución o con un posible sí problema. Pasa, y sí es real, ¿eh? Sí funciona. Sí funciona como de repente hacerle caso a los sueños y dices, por ahí va. De repente no es la solución, pero te ayuda para darle para dar la vuelta, buscar por otro lado. Porque casi siempre, pues muchos efectos no es la primera vez o son recurrentes o hay 1000 maneras de hacer una cosa, entonces es ver afuera de la caja, ¿no? Siempre. A ver, quiero desmenuzar varias cosas y hacer algunas precisiones. Échale. Voy a intentar dividir medio por áreas tu carrera porque a veces te metes en otro departamento, pero regresas. Pero entonces, si te parece bien, empecemos por la parte del maquillaje de efectos especiales, que esto tiene que ver con monstruos, con prostéticos, con este tipo de cosas, ¿no? El maquillaje pues, es sobre el actor. Exactamente, que es el maquillaje es lo que pasa sobre el actor. Sobre el actor, que muchas veces es desde lo básico que es saber maquillar y tapar granito o a una guapa dejarla guapa, así que se hace ese maquillaje. He tenido que hacer maquillajes de 15 años y de bodas también, a veces cuando no hay chamba, pues el saber meterla a mí me tocó pagar el de boda de mi esposa y que se paga bien, ¿eh? Sí, claro. No, sí, ganan bien, ¿eh? Sí, felicidades. Gracias. De repente, bueno... Intervenir un rostro humano, bueno, un cuerpo, porque puede ser maquillaje de pies a cabeza. Todo el cuerpo es maquillaje sobre el actor, desde el maquillaje de que se vea bien natural o que se vea... polvos, colores, sombras. Exactamente, hasta la caracterización, ¿no? Hicimos hace 2 años un corto que era una chica que quería ser niño y llega el cadáver y hacer todo el cadáver que se viera como un cadáver fresco, pero ya con sus livideces. Pues no hubo ni una prótesis ni nada, todo fue puro color. O sea, la convirtieron en cadáver a ella. En cadáver a ella, vestida. Okay. Y eso fue maquillaje normal. Y luego, la que le está haciendo toda la preparación al cadáver y así, toda la cuestión de sacarle los líquidos y así. El personaje tenía que ser una mujer que se quita una peluca y ya tiene una gran alopecia. Okay. Entonces, ahí ya entró el mundo del prostético. O sea, ya tenemos por un lado maquillaje normal que era como body painting, pero tiene que ser muy, muy realista, tanto para la cámara como para la vista. Y ya cuando lo vimos en cuadro fue de verdad, Ale, fue increíble. Ale está bien emocionada allá atrás de las cámaras. Debutó conmigo en ese proyecto. ¿Ah, sí? Sí. Y luego fue el ponerle una calva a la otra actriz con el pelo así, con salidas de pelo así. Se ve impresionante a cuadro. Entonces, ahí hay un ejemplo, lo que son maquillaje normal y luego prostéticos, ¿no? O sea, por ejemplo, la chava tenía cabello largo, tal vez. Cabello largo. Y le tuvieron que agarrar y ponerle algo encima de látex. Que ya tenía una peluca ya con alopecia. Ajá. Y más aparte usaba una peluca normal, así como de que se quitaba la peluca. Y atrás tenía una continuación de su piel. Era en látex todo esto. Sí, látex y pelo, sembrado pelo por pelo. Ok. Muy interesante. Suena muy tedioso. Suena muy tedioso lo del pelo por pelo. Te acostumbras, es así como una técnica ya como echando la chorcha, ¿no? En el taller. Ok. Realmente procuramos pasarla muy bien aquí en el taller, ¿no? Siempre... hay buen ambiente. Y en el tema de los prostéticos, porque hay veces que haces más, ahorita le cambiaste de género, los haces más jóvenes, más viejos, heridas, balazos, ¿podríamos platicar de eso? Todo eso, el balazo, la herida. El balazo es la de cajón poco, ¿no? La básica, sí, que el balazo lo hace, cuando es en la ropa lo hace efectos especiales, que meten un estopín que vuela, la ropa ya está sangrada, con un preservativo, truena y así. Pero cuando es el balazo en la piel, entra un poco... O sea, que se ve ya la herida así. Ya la herida, sí, ajá. Y le arrancan la camisa y ahí se ve la herida. Es prepararla en el momento, ¿no? Porque es corte, pum, ya tiene el balazo, entra maquillaje. Entonces, o traes tus balazos ya hechos de Bondo Transfer. O sea, se lo pegas. Se lo pues pegas. Fue una calcomanía. Ese es un Bondo Transfer. O traes
el bondo hecho, que es una cremita que haces con adhesivo y un polvo, que se llama Cabosil, y ya la esculpes en fa, la secas, la maquillas y ya. Entonces siempre traemos bondo a la mano o bondo transfers, que ya son como calcomanías tal cual, las pegas. Pegársela, darles el color de la piel del actor. Exactamente. Y cuando están en secuencia, pues ya las traes hechas del color del actor. Cuando ya son muchos días o algo, o es una característica del actor, ¿no? Como los Piratas del Caribe, que ves que traen cicatricitas y así. Esos son bondo transfer, son muy chiquitos, ¿no? Muy... Y en los tiempos del camper, o sea, si estuviéramos tú haciendo una película y me tienes que poner una cicatriz acá de todos los días. Pues ya vas bajándole el tiempo. Siempre el asistente de dirección te va a preguntar ¿cuánto tiempo? Los Pues mismos 15 que te pedí hace una hora. Sí, no, 15 minutos. O sea, ese tipo de maquillajes tienen que ser muy rápidos. Siempre son así de ya lo tienes medido. Porque aparte no es una exquisitez, es algo que se difumina muy rápido, se pone rápido. La sangre se pone ya en el set, por ejemplo. Ya, porque qué bueno que mencionaste la sangre. La sangre. Esa y los balazos son... Sí, es el Estoy tema. seguro que muchos compañeros tuyos se dedican a esto por la sangre, casi, ¿no? Sí. Platícame de la sangre, porque todos tienen como que... Su así fórmula. Como las abuelitas que todas hacen el pozole diferente y solo correcto. ellas saben. Todos ustedes hacen su propia sangre. Exactamente. Venden sangre comercial, carísima de París. Y no tan buena. Es buena, sí funciona, tiene un saborcito especial porque tienes que cuidar. La sangre, hay muchos tipos de sangre para muchos usos. Hay sangre que vas a hacer brotar de una herida con una manguerita que tiene que poder fluir. Hay sangre que el actor va a tener que tomar en la boca y tiene que saber bien y preparada súper higiénicamente. Con miel y todo eso. Exactamente. Hay sangre que le vas a tener que poner a un edificio o un monumento histórico y que no lo puedes manchar. Entonces, a un monumento histórico. Por ejemplo, una vez tuve que filmar una película con Robert Rodríguez que se llamó El Curandero, The Dawn of the Demon, terror, con el mariachi, él la interpretó, y había que ponerle a un monumento de un panteón, una cripta, tipo todo abierto de la panza, ¿cómo se llamaba? Maestro Yáñez, Ernesto Yáñez, no el que da los golpes, ese Eduardo Yáñez. Ernesto Yáñez, ya falleció. Un gran actor de Ripstein, actor de culto. Y sale con la panza abierta así, todas las tripas escurriéndole. Y estaba encima de un lugar protegido. Exactamente, y tenía que estar todo lleno de sangre. Entonces hice sangre de shampoo. Sangre de shampoo. Shampoo rojo. O sea, para que se pueda lavar. Para que se pudiera lavar en fa. Hay sangre, te digo, running blood, hay drying blood, que es la sangre que se hace costra, que tiene como elementos para que manchar la ropa. Hay sangre para la ropa. Todas las chicas de vestuario, ¿se quita tu sangre? Y les digo, sí, la mía sí se quita, pero eso depende del pigmento, la marca que uses de pigmento. O sea, son vegetales, son sintéticos. Son vegetales. No sé hasta dónde se puede preguntar esto. Sí. Que la típica que empiezan a hacer la gente es la de los pigmentos McCormick. Así el súper. Que venden del súper y miel caro. Lo malo es que esos pigmentos no se quitan. Entonces nosotros si me cae mi playera, ya adiós esta playera. Sí, entonces usamos una que se llama Damon, la marca. Bueno, decir marca si no las censuras, pero bueno, son pigmentos en polvo que son bastante buenos. Y usas, para hacer una sangre puedes usar muchos colores. Lleva mínimo unos 4 colores. O sea, no es de que le pones rojo y más blanco, más negro y ya. Lleva rojo, lleva un poco de blanco, lleva amarillo, lleva verde. Hay quienes le ponen azul. ¿No? El verde es importante para oscurecer. Hay fórmulas, pero siempre hago yo una base, hago una paleta de tonos de sangre para pruebas de cámara, porque a veces la sangre puede ser como expresionista también. ¿No? En Sleepy Hollow, por ejemplo, que usan una sangre medio naranjosa, así medio lechosa, por una cuestión de estética, ¿no? Y hay sangres que, te digo, puede ser conceptual. Darío Argento usaba una sangre que era color argento, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que vas viendo. Me remonté a Suspiria y sus rituales raros ahí. Sí. Pero bueno, esa es la sangre. Hay 1000 fórmulas. Hay fórmula de chocolate Hershey's con miel y así. Esa se echa a perder. Sabe rico, pero es nada más para una vez y refrigerarla porque esa sí se echa a perder y de repente... O sea, si ahorita me meto a la bodega, ¿hay galones de sangre ya lista o cómo? Hay sangre, sí. Hay un poco de sangre, de esas de miel, ajá.
tengo los elementos para preparar sangres. Hay sangre de metilcelulosa, que es como un slime, que es un líquido no baboso, lo que sigue. Que ¿Conoces las babas de Nickelodeon, por ejemplo? El slime, el verde ese slime, de los premios. Ese es metilcelulosa. Okay. La puedes comprar en una droguería aquí en México. Y la pintas. La mezclas, le pones el color que quieres y te da unas texturas hermosísimas de colores. Suena muy a terror, a la cueva del monstruo. Siempre llevo mi metilcelulosa. Oye, aunque no me pidan, estoy listo. Siempre. Yo tengo un setback de puros pigmentos para hacer sangre, líquidos varios para hacer sangres, porque no sabes cuál va a ser. A ver, esa es una de las preguntas que traía preparada. Dígalo. Todos tenemos una maletita que tenemos ahí en el set, o algo, una caja, un bote como estos. Todos tenemos nuestro setback o nuestro algo. Ajá. ¿Qué tienes que tener tú de acuerdo al puesto? Porque puedes manejar varios puestos. Chingo de cajas para cosas de producción, que la caja del aerógrafo, la caja de belleza, el setback, la caja de los elementos de sangre, la caja de las herramientas, que el mototool, las ceguetas, el martillo. O sea, porque nuestra chamba no nada más son pinceles, está lo limpio, está lo de belleza, aquí están las pinzas, taladros, ceguetas, accesorios del taladro. Para escultura. No. Esto sí es muy de artista plástico. Sí, aquí el arte plástico, para la escultura, las tijeras. Finalmente, pues sí está sucio porque es trabajo de taller, pero todo está ordenado, ¿no? Todo. ¿Quieres un martillo? Ahí está, joven, ¿no? De distintos colores y sabores. Sí. Cinceles. Y es lo importante, tener aunque parezca un caos, es un caos ordenado, ¿no? Es un taller. Entonces, pues sí, manejamos en todo tipo de ámbitos. Me decías maquillaje, bueno, diseño de criaturas. Si estás haciendo, por ejemplo, prostéticos, mañana, balazos, un apuñalado, cortar una pierna a alguien, etcétera. Es ahí escultura. tienes que traer sangre, tus espátulas, tus... ¿cómo dijiste esto? Tus acrílicos, tus pegamentos, Todo eso para pegar. O sea, está lo de fabricar en el set, de aquí, que son los silicones. Esto no es sangre, esto es refresco. Son los silicones, las plastilinas que están allá para modelar los prostéticos y hacerlo así. Ya los llevas preparado y llegas al set y lo pegas. ¿Qué vas a hacer algo más grande como unos aliens? Pues bueno, sacarle la impresión al actor o ya cabezas de yeso como las que tengo allí. La plastilina. Antes de llegar a cosas más grandes, es que hay un intermedio. Cuando yo le expliqué a mi familia se choquearon mucho y me quedé. Por ejemplo, cuando un actor tiene una pierna y no tiene que salir sin la pierna, pues no se la va a cortar para el personaje, por más comprometido que esté. O muchas veces les tienen que modificar los genitales a los actores y ponerle otros de prostéticos. O ponerles boobies. Me ha pasado las dos cosas, las tres cosas. Podríamos platicar de eso, porque fue un shock cultural muy grande para mi familia cuando les platiqué. Bueno, el quitarle la pierna a actores, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la actriz... Pero bueno, la conocí, tenía que salir sin piernas. Va hincada, entonces se adaptó una silla especial. A veces lo hago yo o lo ves con arte. Entonces, en donde puedes esconder las pantorrillas abajo y haces el muñón en esta parte de la rodilla. ¿No? Y así. Y se ve impresionante. Como unas rodilleras o algo que le pegas a la actriz. Exactamente, un prostético de muñón, así abierto. O cerrado, como quieras, como si fuera en la costura, y entonces escondes la pierna. Siempre hay un punto ciego, ¿no? A Diego Luna en Rudo y Cursi. A mí me tocó hacer el maquillaje adicional, fueron 2 semanas así, y hay una escena en la que sale el maestro Diego Luna sin una pierna, y lo que fue amarrarle la pierna. A la silla de ruedas. No, a él, así, de pie, hay una toma que sale de frente y fue de... trabajo actoral de doblar la pierna así y amarrársela de alguna manera y aguantar la chamba. Ya estábamos entre vestuario y yo amarrándole, siempre nos echamos la mano, vestuario y maquillaje. En otra ocasión a otra actriz hubo que ponerle boobies. ¿Por qué? Porque se pone boobies fakes, ¿no? En la película, en La Última Noche. Entonces hubo que hacer prostéticos de unas grandes... Te voy a mandar imágenes de eso. No en la actriz, sino en el taller, las de prueba. Y eran unas cosas redonditas de foam látex. Hubo que ponerle pene a un actor, que sí tenía, pero había que
se lo arrancan de una mordida, un monstruo, en una película que se llamó This Mandrágora. Ajá. Fue incómodo el Todos los hombres meterse. en casa hicimos así. Sí. En una tienda de campaña me tienes, pues era un pene, pues de esos de sex shop, pero era articulado, tenía como articulación de esos como para... Oye, y tú llegando a comprarlo, no, es que es para trabajo, ajá. No justifico, y me da 2 de esos también, eso ya es para, eso es fuera de la chamba, ¿no? Para divertirse con las amistades. Pero bueno, era articulado, se montó en con montaje de aluminio, Uh-huh. se compraron 2, entonces el actor tenía que hacerse como mangina, esconderlo, él lo hacía, yo ya ponía la madre esta así. Era alguna especie de arnés un poco. Era un arnés así, o sea, el tipo estaba así, como arnés, Ajá. con la cosa esa ahí colgando, ya entra al set y el monstruo se lo arranca, ¿no? También tengo esas imágenes, fue una película, por eso gané una Lucarda. Lucarda, del Festival del Feratum, Ok. de terror, y esa película ha ganado varios premios, se llama This Mandrágora, luego te paso el link para que la veas. Claro, sí. Ya van a ser 10 años de que salió y le fue muy bien esa peli, una locura, de Adrián Corona se llama el director, mexicano. Tuve que, por ejemplo, un efecto de un tipo que se le pega el dedo con cola loca, bueno, con super glue. Aquí somos amigos de todas las marcas hasta que nos patrocinen, no te preocupes. Se lo tiene que separar el dedo y se le rompe en 2. Ese fue con Harry Sama. Con Harry Sama. Saludos a Harry Entonces, Sama. el dedo quedaba pegado a la punta y separado, entonces, y tenía que salir sangre de los 2 lados, de los 2 muñones, así separados. Pues, ¿cómo lo hacemos? No había ni computadoras ni nada de eso, pues casteemos a un tipo que no tenga este dedo. Y le pegamos el prostético. Le pegamos el dedo, le sacamos molde al dedo que sí tiene. Uh-huh. Entonces ya le pegamos y quedó la imagen muy bien. El tipo era el cantante de Cristal y Acero, de un grupo que había de metal en los... Es que no soy tan alternativo en música, sí, pero te creo. Pero bueno, corría coches de autos de milla, motocicletas, paracaidista, era extremo. Bueno, ¿y cómo perdiste el dedo, cabrón? Pues en una peda en Xochimilco. Sí, se recargó así y otra trajinera llegó y pum, se lo voló. O sea, por andar así en la hueva. Entonces, sí, tú te imaginabas la anécdota más extrema del mundo. Sí, no. Y bueno, la novia era feliz porque decía que era el dedo rápido, ¿no? Pero bueno, piénsalo en casa. Sí, pero sí me ha tocado como meter varias partes, una vez una doble cabeza, ¿no? Así para una cosa ahí más experimental, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente hacer prótesis prostéticos significa prótesis, entonces... Prostéticos, todo lo adicional, algo que le agregas a un cuerpo. Exactamente. Okay. A veces son las de uso médico, ¿no? Uh-huh. Obviamente. O sea, parten de una prótesis de biomedicina, de una tienda ejemplo, biomédica, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, no, o sea, de aquí se hace, o sea, desde saberle sacar la impresión a la gente, uh-huh. De dientes también. Bueno, sí, puede tener dientes modificados una persona. O de colmillos de vampiro, o juego de brackets, por ejemplo. Uh-huh. Cosas así. El diente de oro, pues también es una prótesis dental, ¿no? Okay. Una vez me tocó que habían escogido un actor muy guapo, pero tenía horribles dientes. Y, güey, le puedes mejorar los dientes en chinga, y ya se le hizo para un comercial una mascarillas, pero una falsa. Mascarilla de dientes bonitos, ¿no? Okay. Entonces, pues sí me ha tocado como un poco de todo. Panzas embarazadas, algo que piden mucho. O bebés. ¿No? Bebés también, de todos de base, los días. ¿no? Sí, has de tener 20 aquí ya listos. Sí. Tengo moldes y tengo bebés. Uh-huh. ¿Qué más? El primero que hice fue para una película... De hecho, ahí tengo un molde de panza embarazada, pero desde una panza real, de cuando nació mi hija. Aquí están viendo una foto del productor usando... No es cierto, no. Sí, faltaba una semana para que naciera mi hija y le saqué molde a la mamá. Uh-huh. Y ese molde me ha servido muchísimo porque es... No tienes que andar molestando embarazadas hoy. Exacto, sí. Y he tenido que sacar el molde a otras embarazadas. Uh-huh. ¿No? Te quiero preguntar de tu trabajo con otros departamentos, porque uh-huh. de repente el trabajo raya mucho, ya lo dijiste, con arte, con uh-huh. props, con efectos especiales, con vestuario. Si tú vas de prostéticos, digamos, con el maquillaje, no sé si es correcto decir tradicional, o el make-up artist del proyecto. Sí, el key make-up, que es el maquillaje normal de... Pues hay que ver que la piel se vea bien en una película y que haya continuidad. Y estar de acuerdo todos, ¿no? Script, o sea, porque en una película siempre tiene que haber continuidad de... Ya sabes que en el cine bajamos de una escena a otra, o de un momento corte a
el momento que sigue, que saliendo del departamento, se va a filmar 2 semanas después por locaciones. Entonces, el actor se tiene que ver igualito. O sea, aquí es el interior y el exterior sucede en otro lugar. Exactamente, entonces checar que el cabello esté igual, porque a veces crece la barba, entonces, todas esas cuestiones de continuidad, ¿no? No, y en las series es una locura, ¿no? A ver, lo apuñalaron. Ajá. Lo acaban de apuñalar, es un día después que anda huyendo, es 3 días después que lo vemos en la montaña, o es cuando llega al hospital. Exactamente, 15 días entonces lo que hacemos es ya ponerle etapas al golpe, etapa 1, 2 y 3. Se prediseñan siempre para no meternos en pedos. Siempre es esto va a durar tanto tiempo en la película. Entonces es etapa 1, exactamente. Entonces vamos a ver etapa 1, 2 y 3, porque si no es muy fácil perderte. O sea, es mucha información que se tiene que manejar en continuidad. Continuidad es muy importante. Por cada actor, por cada personaje, porque pues si no, de repente, eso no lo había pasado, de repente no sale la herida. Sí, a mí no me pasa. Pero cuando uno va viendo de repente sí... Ahí ya le habían disparado y debería cojear. Exactamente. Y me ha pasado que por edición lo pegan distinto. Entonces ya no... haces una herida y de repente en continuidad alguien se equivocó. No, si va la herida, va, la pones. No iba y lo editan en otro momento y así. Pero bueno, continuidad es importante. El pelito, ¿no? De repente estás en un corte así y tú sabes, una secuencia se filma toda una mañana. Entonces es plano cerradito. La gente cuando ve una película no se imagina todo el tiempo que lleva a filmar una secuencia. Un minuto toma un día de pronto. Exactamente, un minuto toma un día, exacto. Y el trabajo con los actores, porque ustedes pasan mucho tiempo con los actores, o sea, con todo tipo de actores, con todo tipo de edades, culturas, escuelas, etcétera, etcétera. Y desarrollar la confianza de repente con los actores es complejo. Les invades su espacio personal, los tocas, los modificas, los pones en posiciones incómodas. ¿Cómo es el trabajo con los actores? Siempre tienes que pues llegar con tus credenciales, ¿no? Hay actores que llegan con la espada desenvainada, sobre todo figuras muy importantes y que no te conocen. Me ha tocado, pero te ganas la confianza. Cuando ven tu trabajo y sabes que hay mucho respeto y hay mucho profesionalismo de por medio, pues ya te van dejando. Bueno, ahora seguro es más fácil, tienes mucho que mostrar de créditos y de cosas que has hecho. Sí, pero siempre es difícil. Actrices, más difícil algunas. Me ha tocado, realmente he tenido mucha suerte. Me ha tocado 2 gentes poquito difíciles, pero en 35 años de carrera no es nada, ¿no? He tenido más momentos muy agradables las cosas y positivas. Malos, o sea, sinsabores no he tenido. Realmente ha sido de que, pues bueno, que el envejecimiento de una actriz, algo así, que no se quería ver grande, no, pues, no me siento cómoda, pero se ve muy bien, pero no me siento cómoda, ¿no? Y así, ¿no? Pero es un tema ya más personal, ¿no? Es personal, sí. O sea, finalmente los actores acaban asumiendo que es un personaje, no son ellos, ¿no? Y me ha tocado conocer, pues, tal vez al 60% de la plantilla de actores que hay en este mexicanos país. Y todos los agregados culturales. Y agregados culturales. Bueno, internacionales me han tocado a uno que otro, ¿no? O sea, alguno importante, Antonio Banderas, un tipo encantador, ¿no? En un comercial, no fue en cine. Lo topé en El Zorro. Pero como yo estaba más bien en modo taller, yo estaba en taller, pero lo topamos así. Pero ya maquillándolo fue en un comercial de Hoteles Riu. Ok. Hace 2011. Ya o sea, ya llovió. Para un tipo encantador. Me tocó trabajar con Mila Jovovich en Resident Evil, pero nosotros haciendo zombies, pero era una persona muy cordial, por ejemplo. Llegaba a su camper, estaba enfrente del nuestro y saludaba y buena onda, ¿no? Me tocó operar una cabeza de un perro. A mí me tocó hacer. Con los que pelea ella, me tocó a mí operar la cabeza del perro contra ella, ¿no? Casi que te da un espadazo, entonces. Sí. Me tocó conocer a Jack Black en Nacho Libre. ¿Qué tal Nacho Libre? Nacho Libre, qué bonita película. ¿Ahí qué hiciste? Me tocó hacer el famoso elote en el ojo, el de Corn in the Eye, que le echan a un luchador y compró un elote hermoso, le saqué molde al elote, se vació el elote en poliuretano, se maquilló, se le puso un palo, es un elote falso, se le sacó impresión al luchador. Entonces, de ese positivo de la cara del luchador se modeló
como si hubiera entrado, o sea, se hizo un Como un socket hueco, para ajá. un socket para el elote y ya, entonces se fabricaron 2 elotes, uno que tenía esqueleto, en la toma en la que lo va a aventar, y es un paneo de cámara así, súper calculado, y el tipo ya tenía el elote clavado. O sea, es un elote sólido el primero y el segundo es un Es también, pero que no prostético. pesaba, sí, Ajá. prostético, que no pesaba nada y se unía a la cara. Tenía una piecita de aluminio para que Ok. no se cayera por abajo del prostético. Que es un poco lo que hace si le entierran un cuchillo, un El vidrio. cuchillo, cuando queda el cuchillo clavado, también es una bazoleta de alguna manera de aluminio. O sea, necesitas algo donde agarrarte para que no esté Exactamente, cayendo. exactamente. Y el cuchillo, muchas veces el cuchillo real. Llevo mi esmeril y corto el cuchillo real, porque hay el cuchillo Sí, el de que Domi, están que es como usando. plástico. Ajá. Ajá. Pero a veces usan cuchillos reales, hay que matarles el filo. Y hay doble. Siempre se piensa en cine en tener 2 o 3 de cada cosa. Siempre. ¿No? Por cualquier cosa. El uno, falla el 1, el 2, o por ejemplo los coches que usan varios coches ya más golpeado así, o varios animales. O actores, ¿no? Por ejemplo, está el actor y tiene sus stunts, ¿no? Y tiene su fotodoble para iluminar su standing. Entonces, Pero estamos hablando de proyectos grandes. de proyectos grandes, ¿no? En proyectos chiquitos, pues no. El actor se tiene que fajar y estar. O agarran a un propio, ¿no? Y lo iluminan, ¿no? Ahí al second de cámara, al Exacto. trainee de cámara. Exacto, ya te tocó. Ya Claro. estuviste ahí, querido. Te quiero preguntar, ahora Dime. sí, digamos, de cosas más grandes. Ya Dígame. cuando conviertes a una persona en un alien, en un hombre lobo, Un monstruo. cuando haces Uf. una marioneta, pero estas marionetas gigantes, un animal, una criatura que no existe, un monstruo. Ajá. ¿Podríamos hablar de eso? Lo más divertido del Sí, mundo. se vio lo en la amo, mirada, lo ¿eh? amo. Sí, sí, sí. Llegamos a tu sueño de crear monitos. Sí, ¿te acuerdas cuando Platícame de los filmamos monitos. Philo? Ese es un ejemplo. Además, el director Philo. es una eminencia de filmar ese tipo de cosas. Sí, es un maestro. Yo En nos el seguimos, mundo. Ajá. nos hicimos de ese proyecto, nos hicimos muy amigos a partir de ahí, nos Ok. escribimos y todo. Y ahí, Y aquí- ahí hiciste varias criaturas. Todas las criaturas. gigantes. Cuando me hablaron, es un proyecto con 11 criaturas. Aquí vamos a poner. Aquí Jorge del futuro me pasó fotos y las van a ir viendo en lo que me platica. Sí, sí, sí. Pero bueno, personajes muy extraños que ya traían. Por cierto, ese proyecto me lo cotizaron de 2 lugares. Me lo cotizaron de España y me lo cotizaron de México. Dos casas. Me ha pasado muchas veces que 2 o 3 casas productoras cotizan el mismo proyecto conmigo. Dices, no sé por qué será. Me siento muy bendecido, muy Muy halagado, afortunado sí, cuando, claro. todos señalan hacia ti, ¿no? Paréntesis cultural, lo que acaba de explicar Jorge en los comerciales es usual que si él es marca de refrescos, le dice a 3 o 4 casas productoras que le haga una propuesta, ellos hacen una propuesta visual, creativa, económica y de todo, Exacto. y luego se lo dan a uno y solo uno lo hace. Entonces Y dos de y los 3 cotizan 3, contigo. Exactamente. Ujú. En este caso pasó así. Ya había una familia de personajes que crecían y se hacían grandotes y chiquitos como acordeones. Y no estaban diseñados físicamente, nada más estaban diseñados en dibujos y que lo resuelvan como se pueda. Muchas veces piensan en hacerlo en computadora. Pero la propuesta de este director era resolverlo todo físico. Nada de computadora. Y el comercial es así. Entonces Todos está son efectos prácticos. en el todos son set. prácticos. Entonces eran unos enanitos con sus trajes así. Aparte, toda la ropa era tejida de crochet. Entonces todo se tuvo que tejer, nada fue de textil. Tenían como una textura como de pelos, era como algo comfy, como si fuera de tejido de abuelita. Entonces fue generar toda la textura de los monitos haciendo cortinas y cortinas de listones, todo fabricado, más aparte que funcionaran como resortes. Más aparte que movieran los brazos y los ojitos. Entonces eran 4 personas operando cada enanito. El enanito adentro, uno de efectos jalando una polea para que creciera el acordeón y bajara. Como los enanitos tenían brazos chiquitos, había gente sentadas atrás con sus brazos y los brazos eran como bufandas tejidas, moviendo los brazos, y había otro operador abriendo y cerrando los ojitos. Eran 4 personas por enanito. Quedó hermoso. Unos personajes hechos de puras plumas y plantas, súper surreales. Había una mujer como toda, como as it's going to burst, como si fuera a explotar, como una burbuja, así flotante. Había una como mopa de esas, como un zacate de la bañera, pero con escamas, y era como un pulpo, se está bañando.
Ahí intervine de una manera muy interesante porque lo querían filmar en una locación. Les dije, güey, eso no es posible que quepa en una tienda real. Te van a tener que fabricar todo un set. Sí, eso fue en Ford. Para meter a los popeteros abajo, mover cada uno de los tentáculos. El director quería que yo hiciera los tentáculos movibles así como mecánicamente. O sea, por control remoto. Pues con movimientos de cables, no electrónicos. Entonces le hice una cosa con unos tentáculos de resorte, que daba el jalón de alguna manera. Así se hacen las trompas de elefante. Pero como tienen que sostener cosas, entonces ya mejor nos vimos a las valles de popeteo. Estuvimos las dos opciones. Pero está con el control y luego, sí. Sí, es más fácil popeteo, ¿no? Me gusta mucho fabricar puppets. ¿Qué otra cosa hubo? Hubo varios personajes. Fue una locura. 11 personajes en 3 semanas. Ganó muchos premios ese comercial. Gané muchos amigos. El señor estaba ahí. Emilio, un gran fotógrafo. De los mejores proyectos que me ha tocado hacer. Sí, ahí tú eras el Power Ranger rojo. Era un gran proyecto para ti ese. Sí. Y salimos... Sí, porque los protagonistas eran los puppets. Puro, ¿sí? No había... Sí, nada más había una chava. Todos los demás eran bichos. La neta no me acuerdo de la chava, pero te creo. Sí, habían unos piedras, imagínate, tipo las de... viendo la tele, unas piedrotas, movían los ojos, sí, movían los ojos y la boca. Y el director, Sailor, I would like a real snail. Ahí tienes fabricando el caracolito que se movía. Que además esas eran las más grandes, ¿no? Físicamente. Las sí, medían 2,5 metros de alto. Entonces, estabas ahí viendo la tele. Sí, fue un gran proyecto. Me ha tocado, pues bueno, fabricar una marioneta como de un venado. ¿Te acuerdas esa? Que me enfermé yo en ese set. O sea, de un venado real. Era como un venado con cuernos que se parecía al de Atreyu. ¿Cómo se llama la Never Ending Story? Se parecía al perro de Atreyu, de Historia Sin Fin. Pero bueno, ese quedó hermoso. Te voy a mandar fotos de ese también. Me ha tocado las tortugas que acabamos de filmar. No sé si se puede hablar de esas, pero las tortugas están brutales. El video que acabamos de ver. Sí, esas no tiene release, acabamos de filmarlas apenas. Ya viste las bolas moradas del otro día que nos vimos. No sé si te puede hablar tampoco de ese porque tampoco ha salido. Sí, son bolas moradas de algo. Unas bolas moradas. Pero por ejemplo, en ese justo pasó... el otro que platicamos es todo práctico, todo sucedió en set. Pero también luego hay mucha intervención, cooperación con la postproducción de tu parte. Sí, como le decimos, el compuesto, ¿no? Que tú haces como la base y ellos agregan como las facciones, digamos. Exactamente, he hecho monstruos para... O sea, yo he trabajado mucho en cine, pero también he trabajado mucho en publicidad. Publicidad paga las cuentas a 90 días a veces, pero bueno, cuando es fabricación obviamente se cobra previo, ¿no? Porque es fabricación. Sí, materiales. Y en cine es una cosa maravillosa. Para cine también tuve que fabricar un delfín de una película, tamaño real, bueno, un delfín de 1,80 de largo, que está en terminarse, tampoco puedo hablar del nombre de ella, pero me ha tocado animales acuáticos, me ha tocado fabricar sirenas para hay un corto del CCC de mi amigo Mateo Miranda, que se llama Encerrada, hermosa, y es una sirena que se mueve increíble por el agua. O sea, me ha tocado hacer cosas en el aire, aventar actores en botargas, en paracaídas, arriesgando su vida. Me ha tocado hacer cosas en la tierra, en el desierto, en las peores condiciones, de que es una condiciones de 50 grados centígrados, como en Mexicali. Pero no te jode mucho el tema del clima, la humedad, lo seco, el calor, cabrón, todo lo que pintas, pegas. Sí. Temas de alergias, de actores. Sí, todo eso me ha pasado. Me ha tocado filmar en el mar cosas bajo el agua, ¿no? Te digo, las sirenas, las tortugas, el delfín. Pero lo más estresante del agua, me siento muy cómodo, el aire. O sea, lo primero que tuve que hacer fue en el año 2002, con un director, Simón Bros, que eran unas manzanas de manzanita sol, y tiraban que se aventaba de paracaídas. La manzana. Entonces imagínate la botarga que se tenía que aventar de paracaídas real de no sé cuántos miles de pies. Entonces fueron muchas juntas, muchas pruebas. Finalmente se decidió que era una media manzana, lo que veías, el paracaidista, y se aventaba, era un paracaidista muy cabrón,
hubo que meterle sistemas de seguridad y todo para que se la pudiera soltar la manzana. Sí, y fuimos a pruebas y ya iba a 100 metros de caída casi, o sea, ya a punto de caer. Eran pruebas, todavía no tenía nada. Jaló muy bien, pero como no veía cuándo iba a aterrizar, tuvo que soltar la manzana y la desmadró. Y cayó, pum, se colapsó. Era de aluminio. Pues la volvimos a rearmar y ya fue la buena. Jaló, fue un proyecto increíble. Hicimos manzanas pequeñitas para que las lanzaran, hicimos manzana completa para que actuara montada, colgada contra blue screen. Eran un chingo de opciones, pero había una toma en que sí tenía que ser la manzana real, cayendo en el aire, ¿no? Tomada paracaidista con paracaidista. Un estrés muy cabrón. Mi mamá estaba muy enferma en el hospital, entonces fueron unos días que recuerdo estrés al máximo, sí. Pero todo salió bien. Bueno, mi jefa está allá, me comunico por Ouija con ella. Pero ella todo me cuida bien. las manzanas. Ella me cuida las manzanas. Y otra, pues uno de chocorroles. El chocorrol me ha tocado hacer muchas botargas de chocorrol. La primera botarga de chocorrol la hice yo. Okay. Después hubo varias campañas. Yo habré hecho unas 3 o 4 campañas de chocorrol. Y la última fue con Mastodonte, con el buen director Sammy, que también en paz descanse. Mucha gente se va. Y era una botarga de chocorrol que tenía que aventarse de paracaídas también. Y se aventó como 20 veces. Él y todos los chicos que iban con él en la bola. En la bola, ajá, sí. Y entonces, bueno, fue un día de pruebas, obviamente, checar que pues, la velocidad a la que vayan, pues, no se desgarren los materiales, no se colapsen, que no haga que gire. Que no cause un accidente el paracaidista. Exactamente, o sea, ahí sí tienes la vida de alguien en tus manos. O sea, en el mar como sea sales, ¿no? Bueno, con las tortugas teníamos a David y lo metíamos dentro de la tortuga, pero pues él era expendable, ¿verdad? David es otro de mis chicos del taller, sí, querido David, que está cuidando a su bebé. Pero hay un worst case escenario de total, sueltas la tortuga y sales a respirar. Sí. De avienta la manzana y sí, yo me metí a la tortuga y de repente dices, güey, hay que salir de aquí porque teníamos poca profundidad y teníamos que sumir la tortuga, entonces era complicado. Pero tenías, no teníamos, nada más teníamos, no teníamos tanques, nada más teníamos el hueco que se hacía en la burbuja de aire de la tortuga, pero luego nos pedían cosas imposibles de hacer, ¿no? Pero bueno, a todo te adaptas, ¿no? Pero sí, tierra, mar y aire, ¿no? Tierra, mar y aire. Estamos esperando a que nos llame Alfonso Cuarón para hacer Gravity 2 y hacer algo en el espacio, ¿no? Ahí sí vamos a aventar a todos los de la producción. Exactamente. Oye, y del diseño, ya de cosas más grandes, del diseño de criaturas, ¿qué es más complejo o más divertido? Cuando ¿haces algo realista o cuando te vas a la caricatura? Algo realista es bien complicado. O sea, hacer un monstruo es muy fácil, porque no existe. Hay reglas, pero todo es by direction, ¿no? Art direction, production design. Vámonos, pues métele las escamas más verdecitas, o ponle tentáculos, ponle cosas así, ¿no? ¿Qué tanto tienen que ver con arte? ¿O totalmente el director toma el diseño de la criatura? Hay veces que hay un diseñador de producción. Sí, me ha tocado, por ejemplo, Eugenio Caballero me metió a Resident Evil, por ejemplo. Maestro querido. Lo andamos buscando, maestro, por cierto. Buen amigo. Vive por aquí cerquita. Otra vez nos encontramos en Lumen. Y nos conocemos, somos de la misma rodada. Qué casual encontrarse en Lumen. Sí. Nos encontramos en Lumen. En Navidad, todos estamos comprando el papel para envolver regalos. Sí, ¿cómo estás? No, así. Hace años que no nos veíamos, ¿no? O sea, desde los Óscares de Roma y del Laberinto del Fauno. Bueno, el Laberinto del Fauno me estaba diciendo, acabo de terminar el Laberinto del Fauno, y así. Buen amigo, es muy querido, muy querido, ¿no? Entonces son hermanitos del diseño de producción. Pues hermanitos, así que digas, güey, vámonos por unos mezcales, no, pero antes hermanitos a la hora de convivir. Sí, él es un chingonazo, un gran maestro. Y pero sí nos conocemos de hace... Pues fácil. Pero perdón, el fan que llevo dentro por Eugenio Caballero me desvió. Te estaba preguntando, me estabas platicando acerca de lo realista y de los monstruos. Lo realista es lo más complicado porque es hiperrealista. Ahí sí hay puntos de referencia reales. A veces una heridita, por ejemplo, hay una marca de cremas para las cicatrices y así, en las que era hacer una evolución de una cicatricita. En días y cosas. En días a que va curándose, que les llaman el beneficio en las marcas así. Y era porque aparte era filmadas con lentes macro, entonces era un maquillaje
llamado de 12 horas para filmar 3 cicatrices. Así de tiene peculiar. que ser muy preciso. De preciso, peculiar, exacto. Porque la cuestión médica es precisa. A veces tienes médicos ahí checando cosas. No se vería así. No estaría tan rojo. Exactamente. No. A corazón abierto, que me comentabas. Me invitaron a una serie médica, que era como un Grey's Anatomy mexicano. Fue una telenovela con la Casa Azteca, ya hace unos años, pero tuve que hacer 150 efectos. 150. Entre ellos, sí, todo el día. O sea, puse pues todo eran emergencias. Ajá. A diario tenía 3, 4 efectos y me los pasaban en la noche para lo que se iba a filmar al día siguiente. Entonces, la manera que tuvimos que trabajar, y aparte me armé un tallercito en el Foro 1 de los Churubusco, y tenía moldes de anatomías, o sea, moldes de cabeza, manos, pies, torsos, tenía moldes ahí y trabajaba con gelatinas, el gelatin maravilloso, que como lo amo. Para que estuviera así en 20, porque 30 es minutos. una gelatina que la calientas, pum, pum, vacías tu piel, la tienes en chinga, se ve hiperrealista, la maquillas, se ve increíble, la puedes cortar, se abre poca madre, es maravillosa la gelatina. Acabaste de usarla, la metes otra vez la derrites y la derrites y la vuelves a usar, es maravillosa. Les voy a regalar un pedazo ahorita de gelatina. Que tienes que hacer un prop comestible. En la de 10 mandrágora, el tipo se come una mandrágora. Lo muerde, le sale así líquido así eran mandrágoras de gelatina. ¿Y se las haces de sabores o qué? Sí, o sea, de menos procuras que sí sepa rico, ¿no? La grenetina, sabes que es cartílago de caballos y vacas así. Ajá, todo el revuelto. Si eres vegano ya valiste madre, pero bueno. Pero tiene buena proteína. Hay de decir, se puede hacer de algas, ¿no? De algas. Pero de algas, el alginato, por ejemplo, el alginato para las impresiones de la cara es alginato, viene de que es un material, es un gel hecho de algas. ¿No? Entonces... Y eso es para los... O sea, alguien que no quiere usar cosas de origen animal. Exactamente. No, es para sacar impresiones dentales, para sacar impresiones de la cara, etc. Esta cosa que te ponen los ortodoncistas. Exactamente. Para hacerte las guardas y eso. Para sacar impresiones de la gente, de mis actores. Hay uno que se llama Body Double, que es un silicón, que está, otro comercial, y el alginato, ¿no? Yo prefiero el alginato, porque todavía le puedo modificar cosas y no es tan caro. El Body Double ya se queda como el molde definitivo. Pero como me gusta como adecuarle y hacer cosas, prefiero el alginato y ya es mucho más económico, ¿no? Ahorita que dijiste abrir con esto de la gelatina, cuando alguien tiene que... Porque en shots donde a mí está un close-up de la mano y me abren la mano o me clavan una aguja, esas cosas, ¿cómo se resuelven? No sé si estoy preguntando un secreto. No hay secretos. Digo, a ver, háganlo. No, por ejemplo, son shots muy impresionantes en el cine. Casi siempre son insertos, ¿sí? O sea, o cuando es plano secuencioso y lo ves así abierto y cerrado. Ese es el horror para ustedes. No, hay técnicas. Hay la típica. Está el prop. El prop retráctil típico, ¿no? El cuchillo retráctil que se mete la punta. Ahora tengo que hacer un tridente, por ejemplo. Y así. Y que al mismo tiempo que se mete la punta dentro de la jeringa. El más típico. La jeringa retráctil. La inyección. Que se mete. Aquí están viendo cómo me inyectan y me apuñalan la mano. Exactamente. Es el prop retráctil. Para empezar es uno. Luego está no lo voy a hacer en el actor. Va a ser un súper insertito de alguna manera. Pues está la mano de gelatina, por ejemplo. O la mano de silicón. Literal la apuñalan, la cortan. La cortan así. Mientras no se mueva así. Pero se la puedes incidir y no pasa nada. Está la piel de cerdo. La piel de cerdo es una... típica porque tiene una textura muy bonita. Mucho. Obviamente hay que ir a escoger una piel bonita de cerdo a un obrador. No la venden en la carnicería, la venden en obradores, que son los que vienen de los rastros. Son animalitos que ya iban a ser sacrificados de todas maneras. No me gusta. Yo no tocaré un animal. Yo matarlo, pues. O sea, son animales ya de granja que ya compras tu jamón. Para el consumo. Exactamente. Entonces, una piel de cerdo. Un ejemplo muy bonito, tenían que llenar de cortadas a un tipo, la piel, entonces agarré mi piel de cerdo, la amarré a un maniquí real, la cosí, entonces se veía la textura tal cual, porque aparte era cerquita el inserto, tomé un bisturí real, bien filoso, pues le metí una micromanguera, así de... Duda, ¿ahí desmerilaste el bisturí? Bueno, no, si es muy ahí cerrado, tenía que cortar cabrón. El bisturí sobre la piel de cerdo. Sí.
Entonces el bisturí tenía una manguerita, el actor tenía el bisturí en la mano. Y él tenía oculta pero la tenía manguera. una oculta manguera por acá. Y yo estoy a unos metros atrás con mis jeringas. Y cuando lo ves que aplasta y disparas tú. Ajá, entonces incidía en la piel de cerdo. La piel de cerdo se abría así como pechuga. Y salía la sangre. Uh-huh. Y cortaba. Se veía impresionante. Hasta yo me quedé, hijo, soy un genio, ¿no? O sea, hay varias soluciones. Pero muchas veces es el propio retráctil que echa sangre. Uh-huh. Otras veces es el inserto sobre un dummy. Y así, ¿no? Otras veces es el que el balazo en la piel, pues también se usa un dummy, se le mete el estopín por dentro. Uh-huh. Y efectos especiales físicos es el que hace los estopines, ¿no? Pero ahí ustedes les pasan la sangre, ellos llevan la propia, depende. Ellos traen su sangre, yo traigo la mía. Uh-huh. Y nos ponemos de acuerdo a que sea el mismo color. Ya. ¿No? Nos ponemos de acuerdo. O a veces yo relleno los condones con mi sangre y ya se los doy a ellos. Y ya ellos los explotan. Por suerte, conozco a todos los que hacen efectos especiales aquí en el país y muchos han sido mis maestros también. O sea, yo reconozco. Tips. Sí, conocí, bueno, Alex Vázquez de FX Cine. Tuve un gran maestro, un gran colega, un gran tutor de alguna manera. Cuando empezaba conocí a su papá. Yeah. Y su papá, don Alejandro Vázquez, bueno, papá, pues él me contaba las anécdotas de Fitzcarraldo con Werner Herzog, él le tocó mover el barco de un lado a... Sí, entonces de primera mano estar platicando con el señor que movió el barco, que es el papá de don Alex. Uh-huh. O sea, me ha tocado conocer gente increíble en este medio. Me tocó estar en un Chapulín Colorado. Cuando empecé a trabajar en esto en Televisa, todavía se filmaba el Chapulín Colorado. ¿Pero era tu parte de diseño? ¿Era tu, qué hacías? Yo era chalán de caracterización. Uh-huh. Tocó hacer de Frankenstein al profesor Girafales. A Rubén Aguirre. Uh-huh. Ahí estaba Roberto Gómez Bolaños vestido del Chapulín Colorado, dirigiendo, fumando. Así, dirige. ¿Dónde está mi Frankenstein? Estaba el señor Barriga, que era el doctor Frankenstein. Y Rubén Aguirre era el monstruo. Y ahí me tienes. Me mandaron a mí con Pedro Cárdenas, que era el que ya tenía más tiempo ahí en caracterización, éramos varios. Y yo como novicio, ¿no? Bueno, pues vamos a chambearle. Entonces ahí estamos pegándole con mástic la prótesis, pintándolo de verde. Tiempo encantador, pero bueno, esa es de mis anécdotas famosas, ¿no? De los oldies goldies, ¿no? Estuvo en el Chapulín Colorado. En el 90, fue en el 90 eso. Fue cuando empecé dedicarme a esto de lleno, ¿no? Te quiero preguntar acerca de los cambios tecnológicos, porque platicábamos que te ha tocado 35 formatos grandes, 16 milímetros, las primeras digitales, el intermedio del cassette. Y cuando llegó la primera red, estábamos haciendo un comercial de chicles y fue de las primeras redes que llegaron así. Y no le hallaban todavía las van que tenían como su relojito Casio atrás de... Sí, pero se iba a ver de la piel. No le agarraban todavía el ajuste. No, como que no habían acabado de leer las instrucciones. Okay. Se batalló mucho para pegarle al hue de la piel. Se iban a ver. Tenía un plus green o tenía algo raro. Sí. Pero pues era recién desempacada. O sea, era de lo primero que se filmaba en... El fotógrafo era don Fede Barbabosa, otro querido amigo, otro de mi generación. Uh-huh. Sí, Fede y Alejandro Barbabosa los conozco desde la secundaria. Okay. ¿No? Y el fotógrafo era él y decían, ¿qué pedo, güey? ¿No? O sea, lo vi con su suéter negro ahí. Sí. ¿Qué hago, Jorge? Tú dime qué hago. No, yo no sabía. Y el director era Juan Carlos Martín. Otro también. Saludos. Otro, sí, muy querido. Comercial y documentalista. Y cineasta. Yo lo conocí haciendo su película 40 días. De repente fue un road movie en Estados Unidos. Bueno, desde aquí se fueron hasta el desierto a comer peyote real, filmado, la película en la ficción. Después se fueron hasta... semana hicieron la peli. No, se siguieron hasta... ¿Cómo se llama este lugar? De Tamaulipas a Reynosa. Se siguieron así y se fueron filmando todo hasta arriba, hasta Nueva York. Acaba de ser Katrina, el huracán. Fueron por Nueva Orleans. Un gran viaje, todo road movie. Están por Washington y resulta que la vestuarista estaba haciendo vestuario y maquillaje. Era un mini crew de 16 personas. Malena de la Riva, gran vestuarista y gran colega, se entera que está embarazada. Okay. Embarazada.
Ve al doctor y el doctor le dice, no puedes seguir con este trote, lo vas a perder si estás, o sea, no puedes estar viajando todos los días y filmando a diario, porque se filmaba a diario. Y buscaron gente y resulté que yo estaba disponible, era de gratis. Dije, yo me sumo, va, tenía visa, inglés, todo. Están en Washington, no, ya los adelantamos, le caes a Nueva York, pues vas. Llego a Nueva York. Enseguida, además. Uh-huh. Ya había estado ahí antes, pues ya llego a Nueva York, están filmando. Llegué el primer día que tenían de descanso, entonces ya llegué así como a adaptarme, poca madre. Y ya de ahí a seguirle filmando. Y era justo cuando empezó la secuencia de sangre. Uh-huh. La secuencia de sangre que el actor iba todo golpeado, ensangrentado. Y así golpeado. Entonces yo llegué, pum, hice eso. Seguimos viajando de Nueva York hasta Kansas. Así fueron 12 días más o menos los que me eché ahí. Estaba Julio Gómez de Production Designer. Pero todo era sucediendo, sí, Julio. Todo iba sucediendo ahí en el momento, ¿no? Éramos dos camionetas, una camioneta de crew, uh-huh. Una camioneta que jalaba al coche actor, que tenía su coche actor con un lowboy, y un móvil, y ya. Y el coche del director. Uh-huh. Entonces, todos hacíamos de todo, ¿no? De repente a mí me tocó manejar un cacho de ruta. Fue la película más divertida en la que he estado, ¿no? Y era noviembre, entonces ya hacía friecito, y así. Pero me decían, ¿qué onda? ¿Te sigues hasta el Monument Valley y después hasta Los Ángeles y hasta Ensenada? Ahí terminaban. Hicieron esto. Sí, o sea, hicieron así, todo. Estados Unidos después cruzaron así. Pero pues yo ya tenía chamba. Yo me hubiera encantado estar porque era de agrapa. Nos dieron de comer muy rico. La experiencia, me arrepentí de no haber seguido en toda la peli. Me hubiera encantado, pero también tenía mi empresa, tenía que seguirle chambeando. Se llamaba De Látex en aquel entonces. Ok. No, yo tuve con Patti Romero, que fue mi primera esposa y ex socia y una gran mujer. Fue De Látex. De ahí salió mucha gente de ese taller. Grandes maestros como Gerardo Muñoz, Jerry Muñoz, ya también se ganó Arieles. Adam Soler también ganó Arieles, también salió de mi taller. Lou Serrano, mucha gente salió de ese taller. Carlos Seguí, por ejemplo. ¿Y hiciste escuela? Sí, hicimos escuela durante los principios del 2000. Uh-huh. Mucha gente, ¿quién más? Muchos, los que se me olvide su nombre ahorita, Malinali Contreras también salió ahí. Okay. ¿No? Algunos ya habían estudiado o otros empezaron ahí. David Argüelles, maestro. Empezaron en ese taller y se hizo una pequeña comunidad. Te hablo del 2001 al 2007, 2008, que yo ya separé de ahí y abrí Textura. Uh-huh. con Vanessa Vidal, la mamá de mi hija. Y a partir de hace 2 años ya soy Jorge Siller, mi taller independiente. No estoy asociado con nadie. Pospandémico, más pequeño. Uh-huh. Pero así cambiaron los tiempos para todos después de la pandemia, ¿no? Hubo unos reajustes ahí. Exacto. Oye, Jorge, y mi última pregunta ya encaminándonos al final. Sí. Volviendo medio, ya la hice. Respecto al tema tecnológico, o sea, sí. ¿Cómo te cambia, cómo te ayuda, cómo te jode, cómo te mueve? Hubo un momento tecnológico, ahorita es el que no nos da miedo porque la inteligencia artificial es el tema que está en boca de todos, ¿no? Realmente, inteligencia artificial... Que si la usan para investigar a sus invitados, les funciona de maravilla. Sí, todavía es Sí, para investigar así, pero quizás para imagen, ya ves que hay una tendencia de hacer videos y así, pero luego se ve la marca. Está evolucionando muy cabrón. No me encanta. Yo a veces he usado el ChatGPT como para buscar ideas de diseños. A ver qué pasaría si es tal cosa, un elefante con un unicornio con patas de cabra y así. Uh-huh. O Frankenstein paseando perritos, cosas así, tonterías, pero jugando. No me lo tomo en serio. Uh-huh. No me encanta. Eso es lo único que... Ojalá el cine no caiga en eso, ¿no? Si dicen que ya se puede hacer películas con pura inteligencia artificial, pues no nada más me toca a mí, te toca a ti, nos toca a todos, ¿no? Nos partirían el queso, se moriría lo que es el set, la fraternidad del set, lo que se moriría todo lo que es la
chinga de una preproducción. El guionista siempre habrá, ¿no? Siempre habrá un guión, hasta que no se lo encarguen a una... Era lo que te iba a decir, tal vez son los que corren más peligro. Sí. Cuando empezó el Silicon Graphics en el 92 con Terminator 2 y así, yo ya estaba en esto, pero estaba en pañales, ¿no? Y el Silicon Graphics empezó a jalar y de repente empezaron a sacar monstruos de películas, así, la de Hulk, por ejemplo, la de Eric Bana, que ves a Hulk y dices, güey, pues no va a pasar nada, ¿no? Se veía más fake y se ve de caricatura. Y todavía en películas actuales ves animales hechos en CGI y yo no me los acabo de creer. Y en pelis que traen con qué, o sea... Exactamente, yo no me los acabo de creer. Regresando a Guillermo del Toro, él siempre usa compuesto. Siempre usa una base física, un monstruo ahí real. Y le inventan el guiñito del ojo, un brillito, cositas nada más para enchularlo. Sí, pero ¿no? tiene una base completa que te dice de la textura, sí, de dónde viene la luz, todo. Los perros de Resident Evil, hasta la que yo hice, que fue la tercera. Había un perro físicamente. Había 7 perros reales y un puppet. Me dice Bruce Fuller Spalding, mi jefe, oye, sí, George, ya te estás en la madre de 3 meses haciendo zombies, bueno, en inglés. Oh, ya estábamos en los Churubusco, porque ya había dejado a mis chicos, los que te mencioné, en la segunda unidad en Mexicali. Y yo ya estoy acá con ellos dos, Richard y Bruce. Yo ya era el tercero a bordo, pero ya nada más éramos nosotros, primera unidad, puras cosas de primera unidad. ¿Qué quiere decir? Protagonistas y los que se divertían haciendo acción estaban allá. Exactamente, chavos, ¿no? Exactamente. Y ya venían los perros. Mandaron de Tatopoulos Studios, que era el que hizo los efectos, o sea, los prostéticos de esa las hizo Tatopoulos Studios. Yo nada más iba a pegar y a maquillar junto con mis jefes, ¿no? Y los perros eran unos pastores belgas malinois hermosos, entrenadísimos, teñidos el pelo de negro. A lo que te iba a decir, modificados. Modificados, teñidos de negro, eran 7. Había 2 que salían en Animal Planet, Bullet y Brownie, famosísimos, unos perros que les decías así, te resolvieron una raíz cuadrada. Cabrones. Si lo hubieras tenido con tu problema de la red y el verde, te hubieran salvado. Impresionantes. Y había uno que nadie tocaba, se llamaba Diablo. Ese nada más lo manejaba y ni jugó, porque ese sí era muy bravo. Entonces llegan los trajes de foam látex para perros, pero eran unitalla y eran varios perros de varias tallas. Llegó un dummy de perro, llegó un dummy de cabeza, la que operé. Todo eso, bueno, George, te encargo de ese pedo. Ya te haces cargo tú, cabrón. Yo dije, me encanta trabajar con animales. Entonces fue a cada perro ajustarle los trajes, quitarles los cuellos a los trajes, porque no... O sea, hacer que los perros reales... O sea, se hicieron en hipótesis los trajes. O sea, se hicieron en no habérselos probado a un perro real. Ah, ya. Entonces ya el ajustar los trajes a perros reales y ya. Pero bueno, ahora cómo conectas el perro, el vestuario que aparte era hasta acá, como chalecos, a un perro real. Y tenían que estar todos descarnados. Entonces, el gelatin, la gelatina hermosa, güey. Hice gelatina color carne, dio sangre. Hice gelatina color hueso. Y barnizaba a los perros con la gelatina tibia. Y después todo el traje se barnizaba y hasta el cuello les ponía una media especial con eso y hacer pruebas con Paul W. Anderson y con Mila Jovovich, con el productor, se llamaba Bolt, Jeremy Bolt, el productor. Y con todos ellos yo tenía una responsabilidad enorme porque ya me lo dejaron, bueno, vas Jorge, ¿no? Y entonces hacer pruebas a que quedaran como les gustaban los perros, les encantaron. Y sucedieron, ¿no? Fue una semana de filmar perros. Y la cabeza se les hizo ya en CGI. Y ya la pero que con sigue... la base de su traje, con sus heridas, sí. con su... Y la cabeza era porque no podían tener nada en la cabeza, porque si no los perros se distraían. Sí, se le iban ¿no? a querer quitar. Sí. Y se querían comer la gelatina. Aparte era que fuera inocuo para los pobres animales, ¿no? Había unas tinas ya... O sea, yo diseñé todo el sistema de ponerle la gelatina, vestirlos y desvestirlos de estos prostéticos. Y desvestirlos, ya sus dueños los bañaban, o sea, pero había tinas de esas grandotas cafés con agüita caliente, y a diario los bañaban, y eran 3 perros en la mañana y 3 en la noche. Ah, ya, para que no estuvieran 12 horas. Exactamente. Sí, fue un proyecto muy interesante ese de los animales. Me ha tocado maquillar 1000 pies, me ha tocado maquillar burros
para que parezcan cebras de Tijuana. Me ha tocado, hice con César Martínez un vacamundi, a una vaca, pintarle un mapamundi en el lateral, una vaca real. Sí me quedé que es un vacamundi, pero ya. Hacer todo el mapamundi, pero en una vaca. O sea, me ha tocado hacer varias cosas con animales. Los mejores actores. Los mejores actores. Pues sí, así es. Ajá. Y ya, y eso es más o menos como que me ha tocado como todo tipo de ámbitos. Hacer balas comestibles, por ejemplo. Balas comestibles. Entonces tenía que comer una bala. Entonces me tienes haciendo una vez más la gelatina maravillosa, haciendo balas comestibles. Me ha tocado tener que hacer muchísimos cadáveres y no haber presupuesto. La gelatina, ¿no? Se puede sacar tengo moldes de cuerpos guardados, entonces pum, los vacías, queda rapidísimo, lo rellenas de espuma de poliuretano, ya la maquillas, le siembras cejas, le pones peluca y ya tienes un cadáver instantáneo, ¿no? Aviéntalo. Y aviéntalo, haz lo que quieras, ¿sí? Sí. O sea, son soluciones de bajo costo que se ven bien a cuadro. Ahí están en mi Instagram, Jorge Siller Makeup. Fue lo primero que apareció, no te preocupes. Sí, buenísimo. Entonces ya no dije nada. Tu no, claro. No dije nada y salió el súper. Buenísimo. ¿De qué color es el súper? No es cierto. El fondo es blanco. Ok, una broma. Pues tengo que ir ya encaminándome al final para condensar el mensaje. Esta es la parte donde yo te vuelvo a agradecer que nos hayas abierto mi pulserita es... Bueno, mi regalo lo quiero abrir. Ahorita sí es un buen momento para abrirlo. No quería detener la entrevista con esto, pero es un momento lindo. Es wow, es como un es toda una... Ese es un separador con mi agradecimiento, una frase que hicimos mi esposa y yo para el proyecto. Qué belleza, esto es finura, esto es detalle, esto es categoría, esto es clase, gracias. Eleazar, gracias. Viva Hermosillo. Viva Hermosillo. Viva el norte, qué bonito. Uniendo puntos, gracias por estar. A todos, yo estoy para ti, Eleazar Viló. ¿Es catalán tu apellido? Es de la Sierra Sinaloa. ¿En serio? Ajá. Wow. Suena como catalán, pero mira. Pero te platico ahorita fuera de cámara. Sí. Pues nada, Jorge, quiero agradecerte de todo corazón a nombre del proyecto. El agradecido soy yo. A nombre del cine, a nombre de todos los que se están enterando. Muchas veces tenemos al de enseguida y no entendemos bien qué es lo que hace. Entonces, te agradezco esta oportunidad que nos das de hacerte este homenaje, este reconocimiento, este agradecimiento. Gracias. Y pues nada, aquí es donde yo te digo, si quieres agregar algo, este es el momento. Pues ocasionalmente me gusta dar cursos. Siempre he sido una escuela, 35 años de carrera, como escuela tal cual unos 27 años que empecé a tener como discípulos a partir del 98. Es algo que me ha llenado mucho. Es la mayor satisfacción. Pues puede ser económica a veces, si no, pero yo creo el generar, ser pionero de esta industria, en esta especialidad, de alguna manera, que somos contados los que estamos como pioneros, ya época post-polivoces, ¿no? Y es gran manera de definirlo. Sí, pre-polivoces y post-polivoces, ¿no? Y eso, me ha gustado ser escuela, me ha gustado aprender. Todo el mundo puede tener una muy buena idea, entonces siempre estar abiertos como esponja. Del que va llegando a el que puede tener muchos años, siempre escuchen a su alrededor. Los ojos bien abiertos y escuchen a sus colegas, porque nunca sabes de dónde puede venir una buena idea. Y ser sencillos, ser humildes, es todo, ¿no? Amén. Amén. Cada proyecto es algo nuevo, ¿no? Muchas gracias, Jorge. De nuevo, esta es tu casa. Cuando tengas cursos, pásamelos y los compartimos. Sí. Esta es tu casa, geográfica, mística, espiritual y el Gracias. Pues sí. Ahí organizamos. El año pasado hice un curso de trauma, que es todos los golpes, moretones, cortadas, balazos, etc. El kit básico para cine y gelatinas también y así. Y bueno, hay otros cursos, ¿no? Como, no los he dado, pero sacar impresiones, livecast, fabricación de prostéticos, foam látex, silicón, gelatinas, etc., bondo transfer. Así, si se junta el quórum, los podemos organizar. ¿Va? ¿No? Que es body painting también. No, ya. Inscríbanse para sus performances aquí. Sí, para el performance, ¿no? Exacto. No licuamos ratitas ni ardillas ni nada. Pero los podemos pintar y hacerles los prostéticos. Exacto. Y las cabezas y los marcianos y los monos y los puppets y los Exacto. monstruos.
marionetas, me gustan mucho los puppets. Pues muchas gracias, Eleazar, Ramón, Ale, Siuxi, Lynch. Que aquí tuvimos supervisores. Sí, Lynch se fue a dormir. Ya el gato ya se durmió. Sí. Pues bueno, este fue chingón. el capítulo de esta semana. Nos vemos la próxima. Ojalá se hayan divertido mucho. Gracias. Esta es tu casa cuando quieras repetir, Jorge. Gracias, no, encantado. Nos vemos, chao, chao. Bye.